Bienvenidos una vez más. Que el Señor nos bendiga, hermanos, iglesia amada del Señor. Aquí estamos para llevarles la palabra del Señor. Esperamos que esta semana haya sido una semana de bendición y creemos que el Señor ha estado con ustedes porque sus promesas son fieles. Él es nuestro guardador, Él es nuestro ayudador. Así que gocémonos en medio de toda situación, gocémonos en el Señor y confiemos en Él, que Él, lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Queremos invitarles para que desde ya vayamos a la palabra del Señor. Estaremos ahora continuando con las señales antes de la venida del Señor Jesucristo y hoy veremos la abominación desoladora. Para ello, quiero invitarle que vayamos a leer en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 13, leamos por favor del versículo 14 al 19. Y dice así la palabra del Señor. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Estas son las palabras del Señor Jesucristo, dando las recomendaciones para los discípulos, para la iglesia, y también tiene que ver con nuestro tiempo. Por eso vamos a estudiarlo ahora. Pero antes queremos guiarles a través de la oración para que pongamos todo esto en las manos del Señor. Señor amado, Padre eterno, aquí estamos esta mañana. Le damos gracias, Señor, por su presencia, por su amor, por sus bondades y por sus misericordias. Señor, una vez más, venimos para, en su nombre, enviar esta palabra que usted nos ha dado y pedimos, Señor, que por su Espíritu Santo pueda llevar a los corazones que la necesitan, Señor, como también para toda persona que pueda percibirse en este tiempo. Y Señor, así que sea de bendición para la iglesia, porque tenemos que entender estas cosas y apercibirnos viendo, Señor, que su venida está pronto por su iglesia. Gracias, Señor, y bendice, Dios mío, a cada uno que va a estar escuchando, viendo, Señor, dando seguimiento a esta palabra. Amén y amén. Muy bien, hermanos, decía, estas son las recomendaciones que el Señor Jesucristo dio a los discípulos en aquel tiempo, cuando ellos le preguntaron, ¿verdad?, acerca de cuándo serían estas cosas, acerca del regreso, acerca del fin, del tiempo, y de todo eso. Entonces estamos viendo las señales antes del regreso del Señor Jesucristo. Y hoy queremos ocuparnos para hablar un poco acerca de la abominación desoladora. Ya hemos visto ahí lo que el Señor dijo a sus discípulos. Él dijo, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, dice ahí, entre comillas, pone allí el evangelista, el que lee, entienda. Es decir, tenemos algo que entender de esto. Y el Señor les dice entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Bueno, les habla acerca de que cuando ellos vieran esta situación ya acercándose a Israel, ellos tenían que huir. Pero entendamos esto, hermano. Quiero recordarles lo que ya dijimos el domingo pasado. Este mundo, entendamos que no va a mejorar. Cada día se vuelve más terrible, más amenazador. Cada día estamos viendo más peligros. Este mundo cada día se vuelve más letal y con menos esperanza. Y eso tenemos que estar muy claro y tenemos que decirlo como el Señor lo dijo. Este planeta, entendamos muy bien que es un planeta que está condenado. ¿Por qué?
¿Por qué decimos que está condenado? Bueno, recordemos que este planeta Tierra existe bajo los efectos del pecado. El apóstol Pablo dijo también que este planeta gime y quiere ser liberado de la condenación por causa del pecado en que la humanidad lo ha sumido. Entonces necesitamos entender estas cosas. Recordamos siempre que hay que tener sabiduría. Cómo vivir en medio de estos tiempos difíciles y peligrosos, y que a medida que se acerca el fin, será siempre pues más peligroso. Por eso es que decimos que esto realmente que estamos viviendo es lo que el Señor predijo, es exactamente como el Señor dijo que iban a ir sucediendo las cosas cada vez peores. Cuando revisamos esta palabra en Marcos capítulo 13, que ya hemos leído, pero cuando vemos desde el versículo 5 hasta el 23, podemos discernir que esos versículos se tratan de los sucesos que llevaron a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Luego los versículos del 24 al 27 hablan acerca del regreso del Señor Jesucristo y el fin de los tiempos. Hoy queremos ocuparnos acerca de la abominación desoladora. Este tema que a veces quizá no se ha entendido muy bien o se tiene miedo saber qué es esto, pero veamos hoy por lo menos la primera parte. Y en principio el Señor está dando estas advertencias sobre la destrucción de Jerusalén. Y acerca de ello, le dice, bueno, cuando veáis estas cosas, cuando veáis la abominación desoladora. Por eso es que decía, necesitamos entender esta palabra que dijo el Señor acerca de la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel. Tenemos que ir a Daniel para entender perfectamente de qué se trata esto. Y Daniel habló, al menos en 3 partes, habló acerca de esta abominación desoladora. Esa frase precisamente que toma el Señor Jesucristo es de Daniel. Lo encontramos en Daniel capítulo 9, versículo 27, Daniel 11, versículo 31, Daniel 12, versículo 11. En Daniel 9, 27 leemos la palabra del Señor que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En el 11:31 dice Daniel, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y en el capítulo 12, versículo 11, dice Daniel, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Queremos explicar un poquito acerca de esto. Y es, mis hermanos, que Daniel estaba preocupado por su pueblo. Desde luego, su pueblo estaba cautivo aún en Babilonia. Él estaba preocupado para ver cuándo sería que iban a salir del cautiverio, cuándo sería que ellos iban a reconstruir su templo, cuándo sería el tiempo que iban a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y en esa oración que él hace, pidiendo perdón a Dios por él y por su pueblo, Dios envía a Gabriel, arcángel Gabriel, y Gabriel le explica a Daniel los acontecimientos, tanto cercanos como a futuro, es decir, hasta los tiempos del fin, lo que iba a acontecer. Daniel en principio no entendía todo esto, pero el arcángel Gabriel le enseña, le da sabiduría para que Daniel entienda. Muchas cosas de esas yo sé, hermanos, que a lo mejor todavía nos cuesta entenderlas, pero
hoy quiero que entendamos un poco, por lo menos esta primera parte de la abominación desoladora de la que habló el Señor Jesucristo, que los discípulos tenían que ponerle mucho cuidado. Así que Daniel, al hablar de esto, de la abominación desoladora, habla en los tres aspectos, es decir, uno de situaciones que habrían de suceder luego, otros que sería a lo mejor después de Cristo, y otros que serían en el tiempo del fin. No es nuestro estudio ahorita, pero lo veremos posteriormente. Esa palabra, abominación, necesito que la entendamos, qué es lo que significa, para que comprendamos lo que a Daniel se le reveló. La palabra abominación lo que significa es blasfemo, detestable, algo que Dios aborrece, es algo sacrílego, es algo irreverente. Eso es lo abominable, eso es la abominación. Y la palabra desolación pues tiene que ver con el sacrilegio o sacrílego. Entonces, en el capítulo 9, versículo 27, se refiere a que llegará el anticristo, y que el anticristo profanará el templo por un período de 3 años y medio, tal como también le fue revelado a Juan en el Apocalipsis, capítulo 11, versículo 2, y ahí se le explica a Juan que será durante 42 meses. En el capítulo 12 y versículo 1, lo que se le explica a Daniel, esto se refiere al fin del sacrificio diario que antes el anticristo, a través de un pacto, le permitirá al pueblo de Israel para que ellos hagan sus sacrificios. Pero llegará el momento en que el anticristo quitará todo eso y no permitirá en adelante ningún sacrificio diario en el altar de Dios. En el capítulo 11, versículo 31, lo que a Daniel se le enseñó tiene que ver con la llegada de un gobernante que irá al templo queriendo blasfemar y profanar todo aquello relacionado con Dios, con el Dios vivo, con el Dios único, con el Dios verdadero, y establecerá allí mismo la adoración a Él, la adoración a este personaje. Ahora, estas cosas, hermano, es la que el Señor le dice a los discípulos: vean, el que lea, entienda a qué se refiere esto. Y en esta parte, esto tiene que ver con Antíoco IV Epífanes, cuando la historia lo ha relatado. Antíoco IV Epífanes, él fue un rey de Siria, y según lo menciona el historiador Josefo, él dice que el día 15 de diciembre del año 167 a.C., Antíoco, él llegó a Israel con una gran cantidad de soldados, 250,000 soldados. Él invadió a todo Israel, año 167 a.C. Y luego que invade Israel, masacró a los judíos, sacrificó también cerdos en el altar sagrado del templo, salpicó con la sangre de los mismos cerdos todo aquel altar, o sea, profanó el altar, y también prohibió que se siguieran celebrando sacrificios en ese altar, y en vez de todo ello llevó al ídolo de Zeus y lo puso allí en el templo de Dios. Toda una profanación. Pero por si esto fuera poco, hermano, quiero decirles, ahí está registrado cómo lo hizo este historiador Josefo. Miles de judíos tuvieron que salir. Algunos de ellos en ese tiempo tuvieron la oportunidad de escapar, pero la gran mayoría no. La gran mayoría no escapó
y sufrieron a manos de Antíoco Epífanes. Fue algo terrible. De eso es que se le reveló a Daniel. Y de eso es lo que el Señor está diciendo en Marcos 13, 14 que hemos leído a los discípulos. Vean muy bien, lean, pero entiendan lo que pasó allá. Entonces esto mismo va a pasar. El Señor está diciendo esto mismo va a pasar. Ya les había dicho de que no quedaría piedra sobre piedra del templo que no fuera derribado. Entonces iba a pasar lo mismo que pasó en el año 167 antes de él. Y ellos tenían que estar preparados. Por eso es que, en segundo lugar, quiero que entendamos que Jesús quería que sus discípulos comprendieran muy bien que algo similar sucedería con la destrucción del templo y que sería algo inminente. La historia lo registra y quizá la mayoría hemos leído esto, de que esto sucedió en el año 70 después de Cristo. Ahora la pregunta sería, ¿estarían preparados los discípulos del Señor en ese tiempo? ¿Estaría preparada la iglesia para las advertencias y recomendaciones que el Señor Jesucristo les había dado? Bueno, veamos qué dice la palabra. En Lucas capítulo 21, versículo 20, el Señor también dijo: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Es lo mismo que está registrando Marcos, es lo mismo que registran ambos evangelistas. Entonces el Señor está advirtiendo a sus discípulos que cuando vean que Jerusalén está rodeada, que está llegando sus enemigos, entonces lo único que tienen que hacer ellos es huir. Entonces hoy nos remontamos al año 70 después de Cristo. Y la historia nos narra cómo en ese tiempo aparece este desolador. Es decir, no solamente esta persona, sino que también aparece con él todo un montón de soldados, un montón de gente con Tito, y llegan para destruir el templo, pero ahora la situación también es caótica. Ante esta situación, los judíos tenían que huir, tenían que salvar su vida. Y la historia relata, Josefo lo dice también, describe los terribles horrores y con gran detalle de lo que pasó en ese tiempo, cómo Tito invadió Jerusalén, cómo invadió el santuario, el templo, cómo destruyó todos los edificios, cómo destruyó la ciudad y toda la destrucción que hubo. Pero no solamente eso, sino que Josefo dice que hubo una serie de luchas internas. Los discípulos más bien se pusieron en pleito contra los soldados y fueron vencidos. Muchos de ellos murieron, tanto que los sacrificaron. Dice el historiador Josefo que allí en Jerusalén los romanos crucificaron a tantos judíos en ese tiempo que se quedaron sin madera para hacer las cruces. Se pone a creer qué sacrificios lo que hubo, terrible, de los judíos, y que dentro habían esas cruentas luchas y muchos asesinatos, hubo hambre, hubo enfermedades, hubo canibalismo. Es decir, fue terrible para los judíos. Josefo dice que murieron alrededor de 1.100.000 judíos en la invasión de Tito en el año 70 después de Cristo. Y durante ese asedio también se llevaron cautivos a 97.000 judíos. Tremendo, hermanos. La historia lo registra. Ahora, el Señor, ¿qué quiso decir con todo esto? Lo que el Señor les quería decir es que ellos estuvieran preparados. Y esto es lo que registra aquí Marcos, en lo que hemos leído. Dijo el Señor Jesús: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa.
el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas ay de las que estén encinta y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido del principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Terrible, hermano, lo que pasó. Año 70 después de Cristo. Jerusalén invadida, una vez más, la ciudad, los muros y también el templo, los edificios destruidos, el pueblo masacrado, muchos muertos, ya vimos más de 1 millón de muertos, 97,000 llevados cautivos, destrucción por todas partes. ¿Qué es lo que querían? ¿Y qué es lo que han querido siempre los enemigos de Israel? Lo que han querido es destruir a Israel. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de todo esto? De esa abominación desoladora. Lo que aprendemos, mis hermanos, es que el Señor quería que los discípulos estuvieran preparados para ese momento. Preparados. En ese tiempo el Señor dice, ustedes tienen que huir. Hoy quizá nosotros no podemos tomar tan así literal y decir, como algunos están diciendo, huyan de las ciudades y váyanse a los montes, váyanse al campo. No, mis hermanos, no se trata de eso. Se trata de algo más que tenemos que entender. Tenemos que estar preparados para el regreso del Señor Jesucristo. Entonces veamos lo que ya aconteció. Veamos lo que está por acontecer. Es tiempo, mis amados, que la iglesia veamos lo que está aconteciendo alrededor de Israel. Israel, yo creo que, como algunos han dicho, es el reloj profético. La verdad es que debemos entender lo que el Señor dijo. Veamos cómo cada día se están cumpliendo estas palabras del Señor en torno a Israel. La abominación desoladora llegó, pero también está a futuro, cuando el anticristo se va a levantar. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora, mis hermanos? Lo que hoy estamos viendo, estamos experimentando que el escenario para la entronización del anticristo se está preparando. Y eso es todo. Iglesia amada, abramos nuestros ojos, veamos lo que está aconteciendo alrededor del mundo. El sistema se está preparando para entronizar al anticristo. Veamos cómo el nuevo orden se le está dando tanta publicidad, cómo las grandes naciones, cómo las organizaciones mundiales están detrás del nuevo orden. ¿Qué es eso? Bueno, ya dije el domingo pasado, están tratando de crear una sola religión, el Islam. Están tratando de crear una sola moneda. Están tratando de crear un dominio sobre todas las naciones. Esto mismo que estamos viviendo hoy, esta pandemia, es parte de la conspiración del escenario de la abominación para entronizar al anticristo desde Israel. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Ustedes están viendo y todos vemos a nuestro alrededor todos los países pobres, completamente quebrados, endeudados. Ya están resurgiendo estos bancos mundiales y la superpotencia ofreciendo créditos a largo plazo. ¿Para qué? Para subyugarlos y hacer que firmen estos tratados donde todo apunta a la entronización de la abominación desoladora, el anticristo con todo este grupo que entrarán a querer gobernar desde Israel. Desde luego, mis hermanos, esto apunta al regreso de Cristo. La iglesia, estamos seguros que cuando el anticristo sea entronizado, nosotros ya estaremos con el Señor. Por eso el Señor dice preparados, estad preparados.
El regreso del Señor es inminente. Él dijo, mirad, mirad, que no nos sorprenda. Mirad que vendrá esto. Mirad, yo os lo he dicho, dijo el Señor. Entonces, amada iglesia, estemos alertas. ¿Qué quiero decir con este mensaje? Quiero decirles, mis hermanos, alerta, escapa por tu vida. No estoy diciendo que tienes que huir de tu nación, de tu ciudad donde vives, no. Tienes que escapar por tu vida de estas cosas que están viniendo y afirmarnos más en el Señor Jesucristo, buscarle a Él cada día y no hacer esos pactos con todo este sistema que se está llevando a cabo en todos los países, el nuevo orden mundial. Alerta, mis hermanos, tenemos que estar preparados para enfrentarnos, desde luego, a la persecución, al sufrimiento e incluso a la traición de amigos. Revise un poquito los acontecimientos de esta semana pasada en China. Solamente en una semana en China han cerrado 400 iglesias evangélicas. Revise la persecución que está fuerte en China, en India y en otros países del mundo. La persecución ha comenzado, quizá en su ciudad aún no, pero a eso apunta, de que se aproxima el nuevo orden, a hacer a un lado a las iglesias cristianas, hacer a un lado al cristianismo y establecer la religión que será la universal, el Islam. Desde luego les digo, preparados para enfrentarnos a la persecución mientras Cristo aún tarda un poquito para levantar a su iglesia, y creo que esto será pronto. Cristo viene pronto por su iglesia, mis hermanos. Y ante todo, hay que estar vigilantes, hay que mantenerse en oración. Oremos por el regreso de Cristo. El Señor mismo dijo, y si aquellos días no fueran acortados, ninguno quizás sería salvo. Van a ser días terribles. Por lo tanto, oremos que el Señor acorte esos días. Oremos que el Señor venga pronto. Esto no se trata de que los días van a durar menos horas, no. Se trata de que el Señor acercará más su venida. El Señor no tarda por su iglesia, mis hermanos. Debemos estar conscientes de cuál es nuestro lugar en la historia de la salvación que nos ha tocado vivir en el fin de los tiempos. Y les digo en el nombre del Señor, vivámoslo sabiamente. Aleluya. Dios nos bendiga, mis hermanos. Quiero hacer un llamado a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Entiendan que los tiempos son finales. No hay mucho tiempo ya para buscar a Cristo. Se está acabando el tiempo. Hoy es el tiempo de salvación. Si tú estás ahí y no tienes la verdadera convicción de vivir para Cristo, recíbelo ahora. Te invito en el nombre del Señor. Si tú lo has hecho, yo quiero orar por ti. Quiero orar por aquellos que también quieren decirle al Señor, como Daniel estuvo orando y confesando los pecados de él y de su pueblo, pidiendo perdón al Señor y misericordia. Así también, iglesia amada, tenemos que estar orando y pidiendo perdón al Señor por aquello que a lo mejor no ha agradado a Dios y no hemos hecho como Dios quiere que hagamos, y que no hemos tomado realmente nuestro papel que nos toca vivir en cuanto a la salvación para las almas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, confesamos nuestros pecados. Señor, como decía Daniel, todos hemos pecado, todos te hemos fallado, Señor. No hemos hecho lo recto delante de ti. Señor, quizás no hemos tomado nuestro papel que nos conviene como hijos tuyos, Señor. Pero hoy pedimos perdón y, Señor, Dios mío, mira a aquellos que no te conocen. Ten misericordia. Oramos por ellos. Padre, oramos para que en tu nombre sean alcanzados, sean salvos de estos tiempos difíciles que vienen, Señor. Alcancen vida eterna.
Padre, gracias, pero sobre todo por la iglesia, Señor, bendice a la iglesia, afirma a tu iglesia, Señor, que estemos preparados por las cosas que han de venir y preparados para tu venida, esperándote, Señor, reconociendo que tú vienes pronto, que así como usted, Señor, decía a su pueblo que estuvieran listos, que escaparan, también nosotros podamos hoy escapar de esta generación perversa y adúltera, como dice tu palabra, escapando de este mundo, Señor, afirmándonos cada día más en ti y esperando tu venida. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Amigos, si usted ha recibido a Cristo, nos puede escribir. Será grato recibirle. Dios le bendiga. Amada iglesia, cada día busquemos más al Señor, estemos más unidos. Recuerde que tenemos nuestras diferentes actividades, cultos. Lunes estamos haciendo un culto a las 6 de la tarde vía Zoom. Conéctese con nosotros. También recuerde que el miércoles siempre estamos en la hora de la oración a las 6 de la tarde. Conéctese con nosotros, oremos y clamemos al Señor que venga pronto por su iglesia. Oremos por la situación, oremos por nuestro país. Hay mucho por qué orar, así que únase con nosotros miércoles a las 6 de la tarde. El sábado siempre le invitamos. Amada iglesia, este es para usted. Los sábados hacemos siempre a partir de las 9 de la mañana nuestro ayuno, oración y estudio de la palabra del Señor. Únanse, oremos, ayunemos. Solamente así estaremos listos, preparados para la venida del Señor Jesús. Dios los bendiga. Un abrazo fuerte. Les amamos en Cristo Jesús. Amén.